En este video vas a aprender a instalar Proxmox 9.2 desde cero, configurarlo correctamente y crear tu primera máquina virtual. Te voy a mostrar tanto el enfoque básico para quien quiera arrancar con un solo disco, como a los que deseen implementarlo con redundancia de discos y evitar problemas si uno falla. Todo paso a paso, con enfoque real, para que al final tengas un laboratorio funcional y listo para virtualizar. Mi nombre es Pedro El Perico Moreno y comenzamos. Realmente hoy en día Proxmox es una marca que ya compite con los productos comerciales, ya cuenta con un catálogo de productos. Entre ellos tenemos el Proxmox Virtual Environment, la plataforma de máquinas virtuales basado en Debian, KVM para las máquinas virtuales, LXC para los contenedores, que es la que vamos a implementar el día de hoy. La última versión es la 9.2, tiene su servidor de respaldo, tiene su Data Center Manager para administrar múltiples instancias de Proxmox y tiene un Email Gateway. Por ello, hoy en día muchas empresas han migrado su infraestructura hacia Proxmox. Lo encontramos en empresas chicas, medianas o grandes, en Data Center, soporta alta disponibilidad y además de ello ofrece algo que muchos productos open source no ofrecen y lo buscan las empresas. Tiene soporte empresarial. Día con día sigue mejorando y tiene una comunidad activa de usuarios. Así que vamos a enfocarnos en el Proxmox Virtual Environment y continuamos. Requisitos recomendados para este Home Lab. El equipo de cómputo que van a utilizar, hay que poner atención en lo siguiente. Debe tener un procesador Intel o AMD de 64 bits que pueda virtualizar. Memoria RAM. Pueden arrancar con 8 GB, pero les recomiendo un poco más. ¿Por qué? Con 8 GB Proxmox va a tomar RAM. Yo voy a utilizar ZFS en el sistema de archivos, me consume RAM. La diferencia de estos dos me van a dejar RAM suficiente para correr una máquina virtual. Les recomiendo mínimo 16, ya con esto pueden correr dos de manera simultánea, cómodos. Si tienen más, mucho mejor. Hablemos del almacenamiento. Déjenme pongo mi gorra de sysadmin y les voy a comentar lo siguiente. Si tienes un disco duro, no te preocupes. Tú al final del video vas a implementar Proxmox y vas a tener tu primera máquina virtual corriendo en esta plataforma. Yo me voy a ir un poquito arriba, un peldaño, porque voy a hacer lo siguiente. Voy a darle dos discos duros a la instalación de Proxmox. Voy a configurar un arreglo llamado espejo de discos, ZF Mirror, que es un RAID 1 en el mundo de sistemas, pero en ZFS es un RAID 1 con funciones avanzadas. Lo mismo para las máquinas virtuales. Voy a darle dos discos y los voy a configurar en arreglo de discos, en espejo. Voy a evitar lo siguiente. Si yo instalo todo en un solo disco duro, va a pasar lo siguiente. Aquí voy a tener corriendo a Proxmox y voy a tener corriendo máquinas virtuales. Supongamos que tenga dos máquinas virtuales corriendo de manera simultánea y le agregamos Proxmox. Tenemos tres sistemas tratando de escribir y leer en el mismo disco duro. Tengo un cuello de botella, tengo un estrés. Número 2, si falla el disco duro, todo se me cae. Por ello, yo al hacer esta configuración evito, número 1, le voy a dar almacenamiento específicamente para Proxmox. Le voy a quitar ese estrés porque él es el director de la orquesta. Yo quiero que no esté estresado, que esté cómodo. Y lo mismo para las máquinas virtuales, su almacenamiento. Claro que entre ellas va a haber un cuello de botella ahí, pero es entre ellas nada más, no hay problema. Es una penalización que estoy consciente de que va a suceder, pero al mínimo el orquestador o el director va a estar tranquilo. Aquí ya tengo este estrés, este cuello de botella, ya lo quitamos, lo reducimos. Y en dado caso, al tener yo un espejo de discos, si falla uno, no hay problema, todo sigue funcionando. Porque el espejo de discos funciona de la siguiente manera. En este caso que voy a utilizar dos discos, los dos están trabajando de manera simultánea, en paralelo, todo el tiempo sincronizados. Es la ventaja de esto. Me da tolerancia a fallas en disco duro. Si falla uno no pasa nada, el que queda vivo sigue funcionando. No tengo que reinstalar, no tengo que reconfigurar. Lo único que tengo que hacer es una ventana de mantenimiento. Apago mi sistema, saco el disco malo, meto el disco bueno, reconfiguro el arreglo y Proxmox sigue funcionando. Es todo lo que tengo que hacer, que eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Entonces, esta es la ventaja que me ofrece llevar a cabo esta implementación, porque realmente allá afuera es como se implementa de este tipo, se hacen este tipo de configuraciones. Claro, hay configuraciones de arreglos de discos más avanzada, el espejo es la más sencilla, pero mínimo nos da tolerancia a fallas en el disco duro, porque la probabilidad de que un disco duro, dos discos duros, perdón, fallen de manera simultánea se va reduciendo. Mientras más discos forman parte del arreglo, esa probabilidad casi llega a cero. Además de ello, posiblemente si te vas a Google,
vas a encontrar diferentes, ahora sí que diferentes vertientes. Número uno, te van a decir que los discos duros del arreglo deben ser del mismo tamaño, perdón, del mismo modelo, mismo fabricante. Otros te van a decir que deben ser del mismo fabricante, diferente modelo. Otros te van a decir que deben ser diferente fabricante, diferente modelo. Otros te van a decir que te pongas un bico en el ombligo. Entonces yo te comento lo siguiente, lo único que te pediría yo aquí para los arreglos de disco, que sean de la misma tecnología, mismo tamaño. ¿A qué me refiero? En mi ejemplo, los dos que le voy a dar a Proxmox son SSD, misma tecnología, mismo tamaño. Y los que le voy a dar a las máquinas virtuales, misma tecnología, son SATA los dos de 5400, del mismo tamaño. Yo voy a usar 2 terabytes. Aquí les puse 500 solamente como sugerencia, pero solamente es como sugerencia. Y en este caso, pero repito, son de la misma tecnología. Lo que sí yo no voy a hacer es tomar un disco de 250 GB SSD, otro SATA de 7200 y hacer un arreglo. Eso sí, no mezcles tecnología. Debe ser la misma tecnología, aunque sea diferente fabricante, mismo fabricante, no hay problema, pero que sea la misma tecnología. Lo mismo, un arreglo de disco de SATA que sean de la misma velocidad, 7200 todos los discos o 5400, ¿ok? Nada más para que lo tomes en cuenta. Ahora sí, que en tu caso, repito, si es un solo disco, no te preocupes, vas a implementar Proxmox, nada más. Esto te lo comento porque mañana posiblemente regreses y digas, me acuerdo que el Peter me dijo que ahora sí estoy listo, ya estoy listo para hacer el siguiente salto a arreglo de disco, porque quiero más estabilidad en mi plataforma, ¿ok? Así que ahora sí pasamos a la red. Ocupamos nada más una interfase de red en este ejemplo el día de hoy para este video. Si mañana tienes pensado, por ejemplo, virtualizar una firewall como pfSense o PNSense, ahí sí vas a ocupar mínimo 2 tarjetas de red. Ahora sí que la tarjeta de red va a ser, la cantidad que ocupes va a ser en base a el sistema operativo que vas a virtualizar, para que lo tomes en cuenta para mañana. Y por último, recuerde que vamos a hacer una implementación en un equipo físico. No vamos a emular nada aquí. Va a ser en un equipo físico. Voy a utilizar una memoria USB mínimo 4 GB. Y voy a utilizar, en este caso, un software llamado Rufus, que tengo mucho tiempo usándolo. En mi video lo he utilizado muchas veces, ya que cuando hago instalaciones en físico. Rufus para grabar el instalador en el USB y poder arrancar mi equipo de cómputo. Y por último te quiero comentar lo siguiente, un extra también que te voy a dar. Dependiendo el carro que le demos a Proxmox, es como él se va a comportar. Si le doy un carro o un equipo lento, él me va a responder lento. Si le doy un carro eficiente, él va a responderme de esa manera. Él no hace magia. Ahora sí que depende el fierro que le demos a Proxmox, es como él nos va a responder, ¿ok? Ahora sí, con este contexto pasamos a la siguiente filmina. Ahora bien, veamos cómo se ve mi laboratorio. Miren, aquí tenemos mi firewall. En la parte de arriba tenemos el switch de VLAN, mi subnet, a mano izquierda mi equipo de cómputo con el que administro Proxmox, y aquí abajo está el equipo donde lo voy a implementar. En mi caso yo tengo un servidor, no es el de la foto el mismo, pero es el mismo modelo. No significa que ocupes un servidor. Yo con ese equipo tengo muchos años y lo sigo usando todavía. Mucho de mi contenido lo he hecho a través de este equipo. El mío está un poquito más de bote pateado. Es un servidor super micro. Es un Xeon E3. Imagínate el año del chip. 32 GB en RAM y soporta 4 discos duros. Pero repito, ese es el que tengo yo aquí porque tengo mucho tiempo con él. A mano izquierda son los parámetros de red que le vamos a ingresar. En este caso, recomendación, colócale un IP estático si es posible. Te lo recomiendo. En mi caso es el IP que le voy a asignar y así es como voy a entrar a través del navegador. Él responde a través del puerto HTTPS, puerto 8006. A mano derecha el almacenamiento, cómo se va a ver en mi caso que voy a implementar lo que les comenté, arreglos de disco. En tu caso, si es un solo disco, vas a irte, toma el default, ahí te voy a ir guiando en el camino cuando lleguemos en esa parte. Vas a ver que no es el cambio, no hay mucha diferencia en implementarlo con arreglo o implementarlo con un solo disco duro. Vas a ver, tú mismo lo vas a ver. En este caso, en mi caso, va a haber 2 pool, así le llama ZFS, uno para Proxmox y otro para las máquinas virtuales en arreglo de disco. Y en tu caso, con un solo disco, ya sea X4 o XFS, va a usar LVM en tu caso, lo vas a ver más adelante. Ahora sí que con este contexto pasamos ahora sí a los pasos para empezar la implementación de Proxmox en nuestro equipo de cómputo. Ahora sí pasamos a los pasos que vamos a llevar a cabo para implementar Proxmox en nuestro equipo de cómputo. El paso número 1, hay que descargarlo. No te preocupes, todo esto que vamos a llevar a cabo aquí lo voy a dejar en la descripción del video. Tú relax. Entonces vámonos a la página oficial de Proxmox. Aquí la tenemos. La versión que vamos a implementar es la más reciente, que es la 9.2, el Virtual Environment.
Vámonos aquí a descargas. En mi caso, yo ya lo descargué, solamente estoy indicando de dónde lo vas a descargar. Aquí está Latest Release, Proxmox VE 9.2. Le damos aquí el botón descargas y empieza la descarga. Ahora bien, en mi caso ya lo tengo. Regresamos a los pasos. El que sigue, hay que quemar esa imagen que descargamos con Rufus, que en mi caso es el que voy a utilizar. Así que me voy aquí a mi desktop. Aquí tengo a Rufus. Lo abrimos. Un favor, antes de continuar, revisen que la USB que van a utilizar no tenga datos. Ya sé que las fotos de la boda, que las fotos del junior, que la foto de la primavera, cosas de esas. No quiero novelas, revisen que no tenga datos importantes. En mi caso, lo que sigue, voy a agregar la memoria RAM a mi equipo de cómputo para quemar la imagen de Proxmox. Vean cómo ya la detectó. Lo que sigue, hay que darle la imagen del instalador. Voy a buscarla. Proxmox, aquí está. Bien, no hay problema, esto es normal porque él ya encuentra formateada la USB. Van a ver diferentes mensajes. Aquí le vamos a dar OK. Y me está dando aquí información. Lo que sigue, voy a presionar Start. Me dice que va a destruir toda la información. Le digo OK. Y dice que incluye particiones. Las va a tronar. Le voy a dar OK. Y empieza el trabajo de Rufus. Hay que esperar que termine para continuar con el video. Un momento y regresamos con ustedes. Listo, ya terminó. Lo que sigue, vamos a cerrarlo. Lo más importante, que no marque error. Esto es lo más importante que tenemos que validar. En mi caso aquí está ready. Voy a darle close. Voy a sacar mi memoria USB de mi equipo. Vamos a los pasos. Ya la quemamos. Paso 3. Ahora sí, tenemos que entregarle el USB a mi equipo de cómputo, donde lo vamos a instalar. Ya lo insertamos. Vámonos al equipo de cómputo, porque lo que sigue, hay que hacer un cambio en el BIOS para que el equipo de cómputo arranque con el USB para que empiece la instalación de Proxmox, ¿ok? Así que vámonos a mi equipo de cómputo. Aquí lo tenemos, vamos a ver, aquí lo tenemos. Vamos a darle un reset. Ahí se escuchó mi avioneta. Y ahorita vamos a entrar al BIOS. En mi caso es con la tecla del para entrar al menú del BIOS. Solamente revisen de su lado si es del, la tecla F1, F2 u otra combinación de teclas. En fin, regularmente en la pantalla del BIOS les va a aparecer. En mi caso repito la tecla del, solamente espero un momento para entrar al menú del BIOS. Aquí empiezo a presionar del. Aquí lo tenemos, este es mi BIOS. Revisemos, vamos a ver los discos duros. Aquí los tenemos, miren, tenemos 4 discos duros. Los dos primeros son SATA, perdón, son SSD. Aquí sí los tengo el mismo modelo todos. Y luego tenemos los dos de 2 terabytes. Listo. Vamos a darle escape y vamos a irnos a la parte del boot. Aquí importante, ese es el USB que tengo. Es importante identificar su USB. Así que primera opción de booteo es el USB, está correcto. UFI Vendor Product Code. Así lo identifica en mi caso a mi USB. Y es la primera opción de arranque. Así que con esto vamos a ir a la parte de exit, salvo los cambios y reinicio. Ya solamente hay que esperar, si todo está en orden, va a arrancar el instalador de Proxmox a través del USB en mi equipo de cómputo. Un momento nada más. Vean cómo ya arrancó el instalador de Proxmox. Perfecto, nuestro Rufus hizo su trabajo. Así que vamos a entrar, voy a mover un poquito la pantalla, aquí estamos. Tenemos este menú, 3 opciones. El primero es el estándar modo gráfico. Instalación en terminal, TXT totalmente, este serial nunca lo he utilizado, opciones avanzadas. En mi caso la opción número 1. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Si voy a mover un poquito la pantalla a la derecha, vamos a usar este parámetro. En mi caso, si yo le doy Enter en este momento, se me va a ir la pantalla del monitor. Por lo siguiente, Proxmox va a querer empezar en una resolución muy alta y mi monitor me va a marcar fuera de sincronización, out of sync. Por ello, en mi caso, hay una manera de indicarle al instalador que trabaje en una baja resolución de la siguiente manera. Si ustedes no pasan por eso, no tienen que hacerlo. En mi caso, porque yo conozco mi sistema, mi equipo dice que va a pasar por eso, así que yo tengo que bajar la resolución. Voy a presionar la tecla de E de editar. Aquí están los parámetros de arranque del instalador. Me voy a ir al final. Como pueden ver, aquí estoy al final de la línea. Silent espacio. Y voy a agregar estos dos parámetros. Nomo de set espacio VGA. Aquí está.
Con esto le estoy indicando que arranque en baja resolución. Si pasan por lo mismo que yo, esta es una reparación a eso. Para trabajar a baja resolución, le vamos a dar, ahora sí como dice en la parte baja, F10 para bootear con estos cambios. Listo. Ya solamente esperamos que arranque Proxmox, el instalador. Repito, en mi caso se me va la resolución. Parece que todo en orden, acepto los parámetros. Ya está arrancando Proxmox. Ya solamente unos segundos y empieza ahora sí el proceso de instalación. Ahí está reconociendo ya habló con mi DHCP, ya lo está buscando, parece que ya lo encontró, que eso sí es bueno. Tengo comunicación con Milán. Hoy solamente que espero que me mande la primera pantalla para arrancar la instalación. Así que un momento nada más y vamos a comenzar. Ahora sí ya está pintando la pantalla. Perfecto. Viene la primera pantalla del instalador, que va a ser las reglas de el EULA famoso de Proxmox. Vamos a ir a la parte baja. Si gustan leerlo, váyanse por un coffee y lo leen todo. Yo ya lo leí. Ahora bien, empezamos. I agree, aceptamos los términos. La primera parte es la configuración del disco duro. Recuerden que en su caso, si es un solo disco duro, así como está, le dan Next. Muy bien, va a utilizar el default que es el XT4, el formato, y va a utilizar LVM y lo va a formatear con ese sistema de archivos. En mi caso, recuerden que yo voy a hacer un arreglo, perdón. Aquí tengo los 4 discos que yo tengo. Los dos primeros es del A al D. El A y B son mis dos discos SSD de 250 que voy a usar mi arreglo para la instalación de Proxmox. Y los otros dos de 2 TB es para las máquinas virtuales. Ahorita nos enfocamos en Proxmox. Así que yo voy a darle aquí en Options. Vean aquí, File System. Proxmox soporta 4. EXT, que es el estándar de Linux. XFS, también muy eficiente, y luego ZFS con toda esta combinación de arreglos, y cada uno pues tiene sus características, y luego también tiene el BTRFS también. Tenemos 4 maneras de formatear de sistema de archivos en Proxmox. En mi caso voy a utilizar RAID 1 porque este es el espejo. En su caso default va a agarrar el primero, ¿ok? En mi caso RAID 1 lo selecciono, y aquí le voy a indicar que deseleccione todos los discos, y yo le voy a indicar cuáles van a ser parte del arreglo. Va a ser el A del mismo tamaño y el B. Aquí los demás no los puedo seleccionar porque si yo los selecciono es como indicándole que también van a formar de parte del arreglo, es lo que no quiero. Así que nada más voy a trabajar con estos dos. Estos dos, el arreglo ya lo voy a hacer ya dentro de Proxmox. Muy bien, voy a irme aquí a partes avanzadas. En la parte de compresión voy a seleccionar LZ4. Con este le damos un poquillo más de rendimiento, lo que es a la parte del almacenamiento. Y así como usted le da ahí OK. Listo. Target ZFS RAID 1, le damos Next. Lo que sigue, el timezone, importante. Voy a buscarme, aquí nos encontramos nosotros. Ustedes busquen uno, si no están, busquen uno cercano que tenga su mismo horario. Así que en mi caso yo lo voy a mantener, el país, timezone, y que mantenga el teclado en inglés. Le vamos a dar Next. La clave del usuario admin, que se llama root. Correo. Listo, vamos a darle Next. La siguiente pantalla, la red. En mi caso, mi servidor tiene 4 interfaces de red. Yo nada más voy a ocupar uno. En su caso, aquí validen. Ven cómo pone el puntito verde, significa que sí encontró conexión en mi red. Y ven cómo ya se comunicó con mi DHCP. Y lo confirmamos, recuerden, en la parte del booteo, una pantalla negra. Ahí vi que se estaba comunicando yo con el DHCP. Y vean cómo en mi caso ya le asigno un IP. Así que aquí lo que sigue, a mano izquierda tengo los parámetros, el nombre de mi hostname, que se va a llamar, acá lo tengo, vean, Proxmox SRV. Ustedes coloquen el nombre que ustedes que gusten, es su plataforma. Ustedes deciden qué nombre le van a poner. Yo le voy a poner Proxmox-srv.voz.local. Nos pide el FQDN, el nombre largo. Nombre del hostname más dominio. El IP lo voy a cambiar, no voy a aceptar el DHCP, le voy a poner el 8, como les comenté, les recomiendo que sea IP estática. El gateway DNS está correcto, así que con estos parámetros le vamos a dar siguiente. Vean cómo mi IP, nada más se me pasó, es máscara 24, es correcto. Le vamos a dar Next. Ahora sí, con estos parámetros empieza la instalación. Al final este checkbox significa que cuando termine él va a reiniciar el equipo. Así que le voy a dar Install. Y en este momento solamente tenemos que esperar que termine y continuamos. Esperemos que no haya ningún tema para proseguir. Así que en un momento regreso con ustedes.
Excelente, ya terminó, vean, va a reiniciar en 2, 1, 0, arranca. Ahorita en la pantalla negra, bien, aquí en la terminal me va a pedir que, aquí está, vean cómo que quite el memoria USB, ya está arrancando Proxmox en este momento. No marcó error, que es lo más importante, lo pude ver en la consola. Ahorita lo que sigue es va a arrancar ya y debe iniciar Proxmox. Un momento nada más. Vean la pantalla inicial de Proxmox, ahí está. 3 segundos y va a arrancar. Empieza el proceso normal de reconocimiento de hardware. La carga muy rápido, honestamente. Ahorita vamos a ver la pantalla para firmarnos. En unos segundos la vamos a tener. Ahí vienen todos los servicios. Un momento y vamos. Ahí está la pantalla ya. Welcome to Proxmox Virtual Environment. Utilicen su navegador para configurarlo. HTTPS, el IP que le asignamos, puerto 8006. Root y admin. Perfecto. Esa es la pantalla de mi equipo de cómputo. Ahora sí, regresamos a los pasos. Vean, ya instalamos Proxmox, vamos por el 5, perdón, el 5 ya está, el 6, acceso a través del GUI, a través del navegador y también por HTTPS, perdón, SSH. Así que vámonos al navegador, voy a abrir aquí una pestaña y dice que hay que apuntarle al IP 2.8.8006. Muy bien, eso es normal, utiliza su propio certificado, así que lo aceptamos, Advanced. Y que no hay problema, sabemos lo que estamos haciendo. Muy bien, aquí está la pantalla inicial, usuario root y el password que le asignamos. Login. Esto no se preocupen, no afecta nada. Vamos a darle OK. Aquí tenemos a Proxmox. Aquí está su data center. Aquí está el summary. Aquí tenemos, ahora sí, el hostname. Aquí lo tenemos de Proxmox, del que acabamos de implementar. Aquí está el summary. Aquí tenemos el menú, el GUI de Proxmox. Lo hemos instalado, versión Virtual Environment VE 9.2.2. Voy a abrir la consola en este momento. Vamos a ver. Aceptamos. Listo. Voy a abrir la pantalla un poquito más. Ahí está. Limpia pantalla. Muy bien. Vamos a ver. Dice que es un Debian 13.5. Vamos a ver el kernel. Ahí está el kernel 7.0.2-6 Proxmox VE. Muy bien. Vámonos acá al GUI. Aquí lo tenemos, vean cómo en el hostname que configuramos a mano derecha tenemos datos del hardware donde está corriendo, parámetro de desempeño del CPU, cantidad de RAM, swap, no tenemos nada, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos aquí está el chip donde está corriendo Proxmox, es un Xeon de 4 núcleos, aquí está la velocidad, el kernel de Linux, y aquí tenemos unas gráficas de desempeño, el CPU, carga del servidor, uso de memoria, en fin, aquí tenemos datos muy interesantes que hay que estar monitoreando conforme empecemos a trabajar con Proxmox. Y claro que le empecemos a agregar carga con máquinas virtuales. Aquí tenemos más parámetros, aquí están los datos de la red. En mi caso tengo 4 interfaces de red que les comenté. Yo solamente configuré uno en modo bridge, así la configura de fábrica Proxmox, porque tiene que comunicarse con la red física para hablar. Aquí tiene varias opciones para crear diferentes tipos de tarjetas de red, pero en mi caso, así como estoy ahorita, está correcto. Certificados, datos del DNS, lo que se autoconfiguró ahorita que lo instalamos. El tiempo, System Logs también, importante. Updates, aquí también tiene su propio firewall. Aquí tenemos opciones, aquí está la información de los discos. En mi caso aquí tengo los 4 discos duros. Yo solamente usé 2 para la instalación, los 2 primeros. Esos están disponibles que en un momento más los vamos a utilizar. En su caso, si usaron la instalación en un solo disco duro, ustedes van a encontrar información aquí. Porque en la primera opción, que es la default, que es EX4, XT4, utiliza LVM y luego arriba los formatea con ese sistema de archivos. Aquí van a ver la información ustedes. Así que aquí tenemos Local Network, la parte de la red. Aquí tenemos a Proxmox. De este lado, más adelante cuando instalemos la primera máquina virtual, tenemos que dar de alta el instalador del sistema operativo que queramos virtualizar. Aquí los agregamos en esta opción de ISO Image. Esto se guarda ahorita lo que es en el espacio donde está instalado Proxmox. Y hay una opción también donde le podemos indicar si queremos almacenarlo en otra sección para no cargar la mano a lo que es el espacio que tiene Proxmox, pero en mi caso no me afecta mucho, honestamente tengo mucho espacio disponible ahí. Y aquí están la parte de cuando veamos máquinas virtuales, aquí las vamos a ver en esta parte que tenemos aquí. Y aquí a la izquierda pueden ver a la derecha estos botoncitos para crear máquinas virtuales y el CT, que es otra opción que tiene por ahí también Proxmox.
y aquí las vamos a ir viendo conforme cuando agarremos la que vamos a probar al final, la prueba de fuego. Aquí la vamos a ver en un momento más. Por el momento aquí está el GUI. Lo que sigue voy a hacer es actualizarlo. Vámonos a los pasos. Ya accedimos, el paso 6 ya lo llevamos a cabo. Vámonos con el 7, pruebas muy rápidas aquí en la consola. Pruebas de comunicación. Quiero ver si tiene conexión a internet. Esperemos que sí, perfecto, vean. Está trabajando el DNS y tengo comunicaciones a internet. Prueba de resolución de nombres para saber si mi DNS está funcionando, que con el primer paso lo confirmé. Vean, aquí está resolviendo. Aquí está Proxmox y me está dando su IP. Mi DNS está funcionando. Vamos a ver el time zone, ¿está correcto? Muy bien, es el horario local, perfecto. Vámonos al paso 8, que es la actualización de Proxmox. Para eso lo vamos a hacer ahorita todo en la consola. Es muy sencillo, vean. Primer paso, vámonos a este folder y aquí tenemos varios repos. Los dos primeros son de paga, así que eso no nos interesa. Entonces lo voy a deshabilitar con este comando, no los ocupo. Si ustedes en dado caso van a hacer van a contratar el servicio de soporte, perfecto. En mi caso voy a utilizar la versión, vamos a decir, la comunitaria, no los ocupo. Entonces ya lo deshabilité esos dos. Lo que sigue, voy a agregar un repo más para la versión comunitaria. Voy a crear este archivo y le voy a agregar este contenido. Listo, salvamos, enter. Muy bien. Lo que sigue, un update. Tenemos comunicación a internet. Ahí viene, está actualizando los repos. Ahí está, listo. Como casi acaba de salir la versión, va a descargar unos cuantos. Ahora sí vamos a ejecutar este comando para que haga un full upgrade. Todo lo que encuentre que lo descargue y lo instale. Esperamos un momento nada más. Listo, ya regresó, aquí lo tenemos. Parece que todo está en orden. Vamos a ver aquí atrás. Vamos a volvernos a firmar a la terminal. A ver, vamos a ver en qué quedamos. Perfecto. El kernel 7.0.6-2. Vámonos a el GUI. Vamos a darle aquí botón derecho, logout. Nos volvemos a firmar. Esto no se preocupen, este mensajito al final estamos con una versión comunitaria open source. Así que van a estar recibiendo este mensaje. Van a encontrar, poner en Google, y si googlean van a encontrar gente que les dice cómo quitarlo. En mi caso no me afecta, solamente le doy aquí OK y no pasa nada al final de cuentas, no me afecta. Aquí tenemos, vean cómo estábamos, instalamos la 9.2, ya estamos en la punto 3. O sea, del día que salió, ya ha habido este cambio, ya están en la punto 3 en este momento. Así que estamos ahorita con la última versión de Proxmox ya corriendo. Aquí lo tenemos, trabajando sin tema. Todo está en orden. Vamos a ver, regresamos aquí a los pasos. El 8 ya lo llevamos a cabo. Vámonos al 9. Solamente voy a revisar cómo está el estatus de los discos en Proxmox. Vamos a ver aquí al CTF cómo está el arreglo. Lo selecciono, le doy Details. Vean, aquí están mis dos discos, en línea los dos. Y ninguno está marcando error, que es lo más importante. Cerramos aquí. Ahora sí, vamos a los pasos. Lo que sigue aquí, voy a crear ahora sí el almacenamiento, el arreglo de discos para las máquinas virtuales, como quedamos, en mi caso. En su caso, están con un solo disco, este paso no lo van a llevar a cabo, se lo recuerdo por ahí. Esto en mi caso, que voy a hacer un arreglo de discos para mis máquinas virtuales que les comenté. Así que vamos a empezar aquí. Número 1, vámonos, esto se va a hacer a través del GUI. Vamos a ir tenemos que limpiar los discos. Vámonos al GUI, vámonos aquí al pool, discos. Vean cómo voy a seleccionar, va a ser el C y el D. Aquí están los 2 terabytes, estos dos. Tienen ya particiones, hay que limpiarlas. Así que para eso lo selecciono el C, el primero, y le doy este botón que dice Wipe Disk para que limpie ese disco duro. Tienen que estar en blanco, tienen que tener formatos estos discos para poder formar parte del arreglo con ZFS. El C está listo, vámonos con el D. Aquí tengan mucho cuidado que no vayan a seleccionar un disco equivocado nada más, porque ya no se puede revertir esto. Perfecto, estos dos primeros son los del arreglo para el sistema operativo y estos dos van a ser el arreglo para las máquinas virtuales. Regresamos, ahora sí, vamos a crear el pool, el mirror o espejo para estos dos discos. Vámonos a ZFS, voy a darle aquí donde dice Create ZFS, le voy a poner el nombre que dice UMData, tipo de arreglo. Tengo esas opciones para ZFS, es mirror, espejo.
Aquí compresión igual, voy a seleccionar el LZ4. Voy a seleccionar los dos discos, estos dos, aquí están 2 terabytes. Y aquí está el número de serie de cada uno de ellos. Todo lo demás lo dejo así como está y le damos crear. Esperamos solamente que termine. Perfecto, no marcó ningún error, que es lo más importante. Vean cómo ya tenemos 2 pool. De nuevo repito, para un solo disco, esto no se preocupen, esto no van a hacer esta parte, ¿eh? Así que voy a seleccionar aquí mi pool, detalles. Voy a abrir un poquito la pantalla. Aquí están los 2 discos. Y vean, en línea, no errores en ellos. Esto es lo más importante aquí. Cierro la pantalla. Vámonos aquí a lo que es a los pasos. El 9 ya lo revisamos. Vámonos a consola. Voy a ejecutar este comando que son meramente ZFS. Y aquí podemos ver los 2 pools de ZFS. RPool, donde está instalado Proxmox, sus 2 discos duros. Y lo más importante, errores, ninguno. Igual el pool VMData, el arreglo para las máquinas virtuales. Aquí están los 2 discos en línea. Igual, 0 errores. Esto es lo más importante que tenemos que revisar. Limpiamos pantalla. Regreso a los pasos. Entonces, repito, el paso 9, instalación de un solo disco, ustedes no lo llevan a cabo. Muy bien. Pasamos al paso 10. Ese tampoco, porque estos son datos que son configuraciones que le voy a mandar a los discos, a la instalación en que tengo yo, que es ZFS. Así que los que tienen un solo disco no llevan a cabo este paso, el 10 tampoco, ¿eh? Voy a empezar, el status ya lo vimos. Voy a ver estos parámetros de lo que es el pool MData con ZFS. Voy a ejecutar este comando. Vamos a ver qué dice VMData. A ver si no me equivoqué. Vamos a revisar. Miren, fue mi error. Vean, details. Me equivoqué. Tiene que ser VMData, le puse VMDate de día. No hay problema, así voy a continuar, ¿eh? Aquí solamente le voy a poner date. Vean, ahí están, ¿eh? También no soy perfecto, como pueden darse cuenta. Ahora sí, vámonos para acá. Continuamos. Así está configurado este pool ZFS, que es un arreglo de discos. Compresión LZ4, que así lo seleccionamos. El A-Time está prendido, lo voy a deshabilitar. Realmente, si ustedes googlean este parámetro Linux A-Time, van a encontrar muchas novelas. Y en la mayoría dicen, deshabilítalo. Hasta la fecha no sé qué software utiliza este parámetro de lo que es el sistema de archivos, el A-Time, que utiliza Linux y también se encuentra en Unix. Así que estos parámetros que están aquí, vamos a hacer unos pequeños cambios para darle un pequeño, a ver si le ganamos un poco de rendimiento. En nuestro laboratorio podemos hacer y deshacer sin problema. Así que vámonos a los pasos. Vamos a estas pequeñas modificaciones. El A-Time lo vamos a apagar con este parámetro. Aquí nada más recuerden que en mi caso me equivoqué, es date en vez de data. Listo. El que sigue, vamos a hacer este cambio también. Date. Perfecto. Denosize. Voy a seleccionarlo y le voy a dar un pequeño giro a esto. Este último se lo voy a aplicar al pool de lo que es Proxmox, el RPool. Voy a apagarle el A-Time. Muy bien. Y le damos Enter. Perfecto. Ahora sí, vamos a revalidar los parámetros. Cómo quedó el pool de las máquinas virtuales. Vean, el ST4 se mantiene. Apagamos el A-Time. El SA lo mantenemos. Estándar. Postfix. El ACL Type. El Relatime On. Y el Denosize de Legacy lo pasamos a Auto. Muy bien, así lo voy a mantener. Ya más adelante ustedes si googlean van a ver esos parámetros, que es lo que hace cada uno de ellos. Aquí nada más cuidado con este. Este lo voy a mantener así como está, hay que tener mucho cuidado con este. Tiene que ver con sincronización, algo muy interno de lo que es el almacenamiento en cuanto a ZFS, así que esto lo voy a mantener. Ahí si lo googlean les van a decir que si lo habilitan, deshabilitan, van a tener mejor rendimiento, nada más que hay que tener mucho cuidado con este. Por eso no lo voy a tocar ahorita. Así que seguimos, el que sigue se lo voy a aplicar nada más al RPool, que es el pool donde está Proxmox instalado. Este AutoTrim se aplica más a discos modernos, SSD hacia arriba. En mi caso, para el pool de las máquinas virtuales que son SATA, y no me conviene, no tiene ninguna utilidad realmente, solamente en discos más modernos. Seguimos, vamos a revalidar los datos del MData, ya lo revisamos. Del pool, perdón. Vámonos con lo del pool. Vemos el Z4, A-Time apagado, todo lo demás lo mantenemos así como está de fábrica. Y luego solamente validamos el AutoTrim, cómo quedó. Debe estar nada más encendido el del pool del sistema operativo, correcto, y el del VMDate apagado. Muy bien, así lo voy a dejar. Repito, esto solamente para los que llevaron la implementación en ZFS.
Seguimos con el paso número 11. Esta sí ya aplica a todos. Vamos a validar. Vamos a ver qué tan sanos está actualmente los discos duros, independiente uno de otro. Olvidémonos de ZFS, como lo instalamos y no directamente los discos duros, con el SmartD. Este servicio, vamos a ver, debe estar encendido. Perfecto, está monitoreando los 4 discos duros. Es una pequeña validación. Vamos a preguntar, el que ya lo revisó, que nos diga el estatus. A ver, vamos a limpiar pantalla. A ver, vamos a copiar este comando, el Smart Control, disco A. Perfecto, lo más importante es que nos diga qué pasó. Es una prueba muy rápida y sencilla para saber el cómo ve actualmente ese disco duro. Ahora sí que es independiente, uno a uno. Sigue el B, pasó su prueba, sigue el C, perfecto, y el D. Con eso podemos decir que los discos duros están sanos, perfecto. Limpio pantalla, no se les pase por ahí. Vamos al 11, sensores. Esto igual aplica a todo tipo de instalaciones, un solo disco o arreglo de discos. Estos son los sensores. Recuerden que nuestro equipo de cómputo tiene sensores de temperatura. Podemos consultarlo. No se nos pasa porque de repente se pone lento y a veces posiblemente está ya sus valores de temperatura ya están cerca o ya sobrepasaron el límite que soportan los chips. Y eso claro que degrada el desempeño, para que no se les pase por ahí. Vamos a instalar esta aplicación que no viene. Muy bien, aquí está, ahí viene. Muy bien, ahora sí, este comando es para que corra un escáner. Va a estar preguntando que va a empezar a correr un escáner para buscar todos los sensores que le encuentre. Le voy a poner yes a todas sus preguntas. Vean como aquí encontró uno, success. Le voy a dar yes al que sigue. Aquí encontró otro, le voy a dar yes. Aquí encontró otro, le voy a dar yes. Aquí ya no encontró, otra vez yes, que siga buscando. No encontró, yes. Ya terminó, le voy a dar enter. Dice que si quiere que agregue lo que encontró al archivo de configuración, le voy a decir que sí. Listo, vean cómo aquí dice este archivo agregó lo siguiente. Vamos a revisarlo, vean. Aquí está lo que él encontró de los sensores. Para si arrancamos el sistema, son los que va a consultar. Voy a limpiar pantalla. Pasamos aquí y vamos a ver los valores sensor, se llama el comando. Aquí está consultando los sensores que encontró de temperatura. Así que no se les pase también de vez en cuando revisarlo. Y cuando sientan el sistema lento, muy caliente, revisen sus sensores y validen cuáles son los parámetros donde corre normal. A lo mejor ya están fuera y ocupa que le agreguen un abanico ahí para que enfríe más rápido lo que es el equipo de cómputo, principalmente el CPU. Entonces seguimos y por último, en mi caso, este módulo JC42 lo voy a deshabilitar porque cuando arranco mi sistema me marca un error con este módulo. Por eso en ese sensor lo voy a deshabilitar de la siguiente manera. Voy a abrir el archivo que les comenté y voy a quitar ese sensor porque me marcó error. Lo vamos a borrar. Listo. Creo que tiene que ver con la temperatura. Ahí está, perfecto. Seguimos, vámonos al paso número 13. Esto solamente para los que se instalaron con ZFS. Hay que habilitar esta función, es una función de limpieza que tiene ZFS. Es importante que la habilitemos porque periódicamente le va a estar haciendo una operación interna ya ZFS para tener ahora sí que todo su almacenamiento que está basado sobre él más al día. Muy bien, entonces esto lo vamos a habilitar. Aquí está, como pueden ver, son dos que vamos a habilitar, RPool y para el VMDate. Aquí solamente lo voy a cambiar y listo. El scrub. Copiamos, pegamos. Muy bien. El que sigue para el pool. Esto le aplica a los pool. Y vamos a ver nada más que todo esté en orden. Aquí están los dos pool. Digo, es una operación interna de mantenimiento de que tiene ZFS. Limpiamos pantalla, seguimos. Vamos a ver el paso 14, igual solamente aplica para los que usaron ZFS. Ok, este es el famoso AR, que es la memoria caché que utiliza ZFS, por eso es muy eficiente, consume RAM. Para ZFS su filosofía es, si hay RAM libre, es un desperdicio, hay que usarla, y él la utiliza, nada más que Proxmox lo tiene acotado o lo tiene topado al 10%, que puede usar de toda la memoria RAM, solamente puede utilizar 10%, aquí lo vamos a validar, solamente para confirmarlo. Con este comando, vean, máximo 10% de la memoria RAM. Él puede usar máximo 3.1 GB de memoria RAM. Hasta ahí puede llegar él.
No lo está usando ahorita, pero conforme empiece a usar, hasta ahí lo va a topar Proxmox. Solamente hay que validar esto. Repito, solamente los que llevaron implementación con ZFS pueden validar este dato. Seguimos con el 15. En mi caso, si fue un solo disco, utilizaste el default, ya tienes un swap memory. En mi caso, no. Cuando se instala sobre ZFS, Proxmox no crea la memoria swap. Esa memoria, tiempo atrás, realmente no se debe usar. Hoy en día, con la cantidad de memoria que se maneja, pero en Linux aún algunos programas la utilizan. Si ven que su sistema está utilizando mucha swap memory, hay un problema ahí. Hay que revisar que de su aplicación está consumiendo mucha RAM, porque se supone que cuando ya se sobrepasa la RAM física empieza a utilizar la swap memory. Pero les comento, algunas aplicaciones de repente la buscan para almacenar pequeños datos ahí en la swap memory. Por ello yo se la voy a crear. Si ahorita la reviso, no va a existir. Vean, vámonos aquí en mi equipo, le voy a poner free h. Vean, swap memory 0, no marca nada. Si le pongo un top, vean, swap memory 0, no está creada. Pues como les digo, vamos a crearla. Voy a darle nada más 3 GB de todo el almacenamiento del disco duro de Proxmox. 3 GB solamente le vamos a dar. Repito, en su caso, los que utilizaron un solo disco, ya sea con ZFS o con XFS, EXT, perdón, y ZFS, sí tienen swap memory. Lo pueden revisar ustedes. Ahorita van a ver el último comando y lo van a validar. Voy a crear un pequeño espacio ZFS para la swap memory con este comando. Aquí está. Ejecutamos, perfecto, no marca error, solamente un warning, no pasa nada. Vamos a crearla. Muy bien, 0 errores, perfecto. Y la habilitamos. Listo. Si le pongo free, vean ahora, swap 3 GB, usado 0, disponible 3 GB, totales y disponible 3 GB. Si me voy a top, aquí está ya swap memory. Así, si alguna aplicación legacy la usa, ahí está, para que guarde pequeña información ahí. Seguimos y por último le voy a indicar con el siguiente comando que cuando reinicie el sistema, cargue la swap memory, que tocar este archivo del sistema para que la monte. Y le agregamos este parámetro. Listo. Salvamos, yes, salimos y vamos a reiniciar para validar que está funcionando. Un reboot y regresamos. Un momento nada más. Hay que validar que esté funcionando los cambios que estamos llevando a cabo. Listo, ya regresó. Vamos a validar. Vamos a volver a firmarnos. Perfecto. Limpiamos pantalla. Revisamos, en su caso ahora sí, para todos los tipos de discos. Validamos la swap memory. Aquí está. Está la partición. Tamaño 3 GB, usado 0 GB. Ahí está, perfecto. Ya terminamos con el paso número 15. El 16, ahora se aplica a todos los tipos de instalaciones. Un disco, arreglo de disco, ZFS. Vamos a revisar que no tengamos ningún error raro. Vamos a ver, NFS, nada que ver. Así que no me preocupo. Así que todo está en orden. Parece que el sistema se mira sano. Siguiente paso, System Control. Vamos a ver si algún servicio que esté fallando en Proxmox. No tenemos ningún servicio que está fallando. Sistema sano. Ahora sí, paso 18. Sistema listo para recibir VMs. Hasta aquí hemos llegado con esto. Ya tenemos una plataforma con Proxmox. Voy a volver a firmarme. Logout. Root. Listo. De esto, como les digo, no me preocupo, le doy OK y listo, no pasa nada. Ahora sí que tenemos un sistema sano. Tenemos, por ejemplo, en mi caso, tenemos aquí los arreglos funcionando. RPool, sano, online. VMDate, sano, perfecto. Así que ya está listo para recibir la máquina virtual. Vamos en este caso a hacer lo siguiente. Vamos a los pasos. Prueba de fuego. Vamos a virtualizar FreeBSD. En este caso, vámonos a la página oficial. Yo ya la descargué, es el que voy a utilizar de prueba, FreeBSD, AMD. Yo descargué le vamos a dar un clic, empieza la descarga, yo ya lo tengo. ¿Cómo vamos a crear la primera máquina virtual? Muy sencillo. Vámonos a Proxmox, vámonos a esa sección, ISO. Aquí un clic. Y como ya tengo yo el archivo, se lo voy a entregar. Vamos a ver. Descargas. A ver, momentito, vamos a ver. Downloads. Aquí está, FreeBSD 15. Yo ya lo tengo, se lo voy a entregar. Upload. Empieza la carga. Todas las
máquinas virtuales que vayan a crear ocupan su instalador, su ISO, aquí deben colocarlo para que Proxmox las tenga disponible cuando creen su plantilla de la máquina virtual. Se las pueden entregar como si entregaran, como si les dieran el USB o el DVD. Hay que entregárselas a Proxmox primero. Ya me lo termina. Perfecto, estás ok. Cerramos esta pantalla. Aquí está la imagen. Lo que sigue, vamos a crear la primera máquina virtual de la siguiente manera. Aquí tenemos este botoncito Create VM Virtual Machine. Le damos un clic y vamos a hacer la instalación de FreeBSD. En este caso el nombre 15-test. Está bien, aquí que seleccionamos el Advanced. Todo lo demás lo mantenemos así como está. Le damos Next. Ahora sí, aquí dice qué CD o DVD voy a utilizar, qué imagen para la instalación, la ISO. Aquí la buscamos, aquí la tenemos. Perfecto. ¿Qué tipo de sistema operativo vamos a virtualizar? No es un Linux, vamos a ponerle otro. Le damos Next. Lo que sigue ahora sí, el hardware, la máquina que va a emular. Le voy a colocar, este es un hardware, va a emular hardware muy viejito. Voy a hacer Q35, este es un poco más moderno este tipo de máquinas, este perfil. Y el BIOS le voy a colocar OVMF, UFI. Y aquí el storage donde lo va a almacenar, recuerden en mi caso, es donde están las máquinas virtuales, el VM Date. En su caso, si solamente son un solo disco, ahí les va a aparecer la opción nada más del disco que tengan. En mi caso aquí sí tengo que seleccionar el pool donde lo voy a almacenar. Le damos a dar, a la derecha el SCSI controller, así como está lo voy a mantener. Luego de aquí el bus. En mi caso yo sé que esos VMs, lo que es el storage donde están son SATA, así que no va a ser de que emule un SATA. El storage donde se va a almacenar este disco duro para la máquina virtual. En mi caso ustedes van a tener una opción sin un solo disco. En mi caso tengo el local donde está Proxmox, su pool, pero yo voy a seleccionar el de las máquinas virtuales. Solamente ocupamos 15 GB, es más que suficiente para esta prueba de fuego. Todo lo demás lo mantengo igual, le damos Next. Ahora sí, le voy a dar 2. Virtual CPU 2 van a ser, y que emule así como está correcto, no tengo tema con eso. Le damos Next, es una prueba muy, muy rápida. Memoria 3096. Listo, esta opción la voy a quitar, no quiero que sea dinámica en cuanto arranque la máquina virtual que le entregue toda la memoria. Esto tampoco lo voy a habilitar en este momento. Sigue la red, así como está Bridge, la única interfaz disponible Bridge. Quiero que tenga comunicación con mi LAN para que consulte al DHCP, que no pase por el firewall porque yo ya tengo un firewall en mi red, ya no ocupo otro firewall más. Y que emule, en este caso, que sea el Virtio. Todo lo demás sí lo mantengo, le damos Next. Estamos listos, esta es la plantilla como la va a crear, le damos Finish. Ahí está, aquí va a aparecer a mano izquierda su primera máquina virtual. Voy a abrir otra pantalla más de Proxmox y voy a ver cómo está comportando el summary. Selecciono mi servidor summary para ver cómo se va comportando. A mano izquierda aquí está FreeBSD. Aquí están las características del hardware. Así que vamos, por aquí está el hardware, lo que le dimos. Si ocupamos agregarles el cambio, lo podemos hacer. Aquí podemos agregar más hardware. Miren, discos duros, DVD, interfaces de red. Si ocupamos 2 tarjetas, las vamos agregando. Aquí vamos a agregar el hardware que ocupamos para la máquina virtual. En este momento, así como está listo. Entonces, lo que voy a abrir aquí la consola. Aquí está. Es como si fuera el monitor. Le voy a dar Start para que empiece la instalación de FreeBSD en Proxmox. Vamos a entrar primero al BIOS. Listo. Voy a seleccionar por el tipo de BIOS que seleccionamos, el Firmware Setup. Voy a irme a la opción 2, Boot Manager. El DVD, le doy Escape. Voy a irme al Device Manager, Secure Boot, lo voy a deshabilitar. Selecciono la segunda opción, Attempt Secure Boot, le doy Enter. Enter, se deshabilita, Escape. Y de aquí Escape. Boot Manager, y listo. Le voy a dar Enter. Ahora sí, con el cambio debe arrancar y empezar la instalación de FreeBSD. Aquí está, perfecto. Le voy a dar Enter, que son 10 segundos, no voy a esperarlo. Aquí empieza el reconocimiento de hardware. Y ahorita vamos ya a instalar la primera máquina virtual en nuestra plataforma de Proxmox. Así como está, Enter, Install. Aceptamos así como está. Hostname.
Momentito, guión test, listo. Ok, preview, offline, UFS, todo el disco, GPT, finish, enter, enter, ahí viene, así como está, enter, integridad, perfecto. Empieza la instalación, nada más esperamos que termine y continuamos. Ahora sí, la clave del root, la repetimos y le damos enter. Muy bien, la red, la interfase se está comunicando en este momento con mi DHCP. Esperamos que le responda. Unos momentos nada más. Y continuamos. Vamos a ver. Listo. Time zone. En mi caso estoy en el Pacífico. Parte baja. United States. Aquí busquen el suyo. En mi caso aquí está el Pacífico. Listo. Así como está. Yes. Skip. Skip. Así como está, ok, enter, otra vez enter, enter, no firmware, queremos agregar más usuarios, no, finish, enter, dice que si algún cambio, no, enter, reboot, sí, enter. Hemos terminado de instalar la primera máquina virtual, solamente hay que esperar que reinicie para validar que va a cargar sin problemas. Vamos a ver, FreeBSD, enter. Si todo está en orden, debe aparecer la terminal para firmarnos con el usuario root. No debe ser el instalador, ¿ok? Vamos a ver un momento nada más y vamos a ver aquí la consola de FreeBSD. Vamos a ver. Aquí está la prueba de fuego. Ya se comunicó. Ahí está, vean. Login, root y la clave que le ingresamos. Perfecto. Voy a limpiar pantalla. Uname-A, enter. FreeBSD 15.0 lo acabamos de instalar. Vamos a ver a Proxmox. Vean aquí las gráficas de desempeño. El uso del CPU, carga del servidor, uso de memoria, información que debemos estar monitoreando periódicamente para ver cómo se va comportando conforme le vamos agregando carga. Claro, hay otros sistemas para monitoreo, pero aquí Proxmox nos dan información muy interesante que podemos ver rápidamente el comportamiento de la plataforma como tal y cómo se comporta sobre todo el equipo donde lo tenemos implementado. Ahora bien, es en total. Ahora vámonos a FreeBSD, vámonos al Summary y aquí vemos datos específicamente, gráficas de desempeño, ahora sí del sistema operativo. Así que vamos a la filmina. Hemos hecho a cabo la prueba de fuego. Listo, hemos llegado al final de este video. Como te comenté, el objetivo era que tú al final del video tuvieras tu plataforma de Proxmox de máquinas virtuales en tu equipo de cómputo, ya sea con uno o con arreglos de disco, no importa, el objetivo era ese y tu primera máquina virtual. Espero que lo hayas cumplido, te haya servido este contenido que te comparto aquí. Ahora sí que he terminado. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video. Compártelo con tus colegas, los likes son bienvenidos como siempre. El siguiente video vamos a ver qué pasa cuando el disco falla en mi caso, que tengo arreglo de disco. Vamos a ver cómo se comporta el sistema y vamos a ver cómo lo reparamos. Ahora sí se despide su amigo Pedro el Perico Moreno. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.